Vamos a pasar a desarrollar la exposición central a cargo del arquitecto Ethel Martínez del Instituto Metropolitano de Planificación. Buenas tardes. Lo que le vamos a presentar en este momento son no orientaciones, sino unas características importantes de lo que ha significado el crecimiento urbano en la ciudad de Lima en los últimos años, y también algunos elementos de referencia fundamentalmente con relación al crecimiento del área sur de Lima metropolitana, y además unas preocupaciones en cuanto a las problemáticas que tiene, así como también de las potencialidades que tiene este territorio para seguir creciendo en el futuro. Respecto a la exposición, está estructurado en tres temas fundamentalmente: características generales del crecimiento urbano metropolitano, características generales del crecimiento urbano del área sur de Lima y las tendencias críticas y potencialidades del área interdigital de Lima Sur, ¿no? Pasando, ¿no? Sobre el primer punto, lo que podemos manifestar es lo siguiente. Esto es más o menos lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Actualmente estamos en el censo del año 2007 con 8,5 millones de habitantes. Hay una estimación a la fecha de 9 millones aproximadamente, y esperamos tener 11.400.000 al año 2021, y al año 2035, cuando Lima está cumpliendo 500 años de su creación, sobre los 13.600.000 habitantes. Ese es un tema importante tenerlo presente, porque es la única ciudad en el Perú que tiene esta magnitud de población. O sea, estamos representando el 30% de la población que tiene el país en una ciudad que es la provincia de Lima, que prácticamente está ocupada casi en su totalidad. En cuanto a una densidad bruta que tiene Lima, no ha cambiado a través del tiempo. Prácticamente tiene una densidad histórica que no se ha movido de 100 habitantes por hectárea bruta general, que es una densidad baja realmente, de acuerdo a cómo ha venido creciendo la ciudad y cómo se ha venido extendiendo en el tiempo. Ciudades, por ejemplo, como Bogotá, que tiene más o menos similitud a la nuestra, está cerca de los 200 habitantes por hectárea. Entonces significa que es una ciudad mucho más densa que la nuestra. ¿Y eso qué significa? Significa que es una ciudad más económica que la nuestra, porque una ciudad extendida como la nuestra, con una densidad de esta naturaleza, de densidad baja, lo que significa son costos que la población que reside en esa ciudad paga por infraestructura: agua, desagüe, energía eléctrica, teléfonos, gas, pistas, veredas. Eso lo paga el poblador finalmente. O sea, por eso cuando se planifica se recomienda fundamentalmente que haya densificación dentro de la ciudad. Esto es más o menos las características que ha tenido el crecimiento de la ciudad de Lima a través del tiempo, más o menos con reconocimiento de ciertos periodos de tiempo, que fundamentalmente nació con el centro histórico de Lima y sus comunicaciones al Callao. La conurbación de estas dos áreas finalmente terminaron en las condiciones que hoy estamos. Ha ido creciendo progresivamente, uniéndose Lima con Callao, y se ha venido ocupando la parte interior y posteriormente saliendo a las partes exteriores de la misma. Esta es un poco la síntesis de lo que ha ocurrido en Lima en el tiempo. Primer punto, había un crecimiento que se ha dado a partir del centro histórico, y todas las actividades y servicios fundamentalmente están presentes ahí. Y en el tiempo lo que ha sucedido es un deterioro progresivo y constante de lo que ha significado el centro histórico y las áreas inmediatas, porque la mayor cantidad de actividades económicas en el funcionamiento de la ciudad y sus servicios siempre están en el área central. Por lo tanto, ha venido consolidando una ciudad monocéntrica. Este tema ha sido discutido en el plan urbano de hace 23 años atrás, y se hizo planteamientos de cómo hacer para que realmente sacar los servicios, las actividades económicas, cómo consolidar en otros territorios de la ciudad en la extensión que ya tiene. Se hizo un planteamiento de áreas interdistritales, que desde ese momento más o menos se ha instalado este tipo de concepción y de convivencia que prácticamente tienen las diferentes áreas de Lima, como es el caso de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, el área central, que tiene sus propias particularidades. Ese es un poco el tema de que todo esté en el centro
Y hoy en día la estrategia fundamental es cómo hacemos para desconcentrar y hasta descentralizar las actividades económicas de servicios que pueden ir más cercanamente a los vecinos que tiene la ciudad, a fin de evitar los grandes transportes que de la parte de las partes externas tengan que ir a buscar específicamente al área central. Por lo tanto, estos nuevos centros de desarrollo es lo que establece un poco la visión que se tiene, que las áreas nuevas deban tener localización de equipamiento, de servicios y de actividades de trabajo, que básicamente son las actividades productivas, de tal manera que la población cercanamente a todo este conjunto de actividades pueda funcionar en mejores condiciones. El otro tema es, ya no al centro, sino que Lima ha venido creciendo expansivamente desde el centro a todas las áreas que básicamente su conformación geográfica se lo ha dado en el tiempo. Entonces se ha venido ocupando todos los territorios que están contenidas tanto al norte, en la parte de San Juan del Urigancho, el este, el sur y la unificación con el Callao. O sea, hay una situación inversa, hay un solo centro y de ese centro ha salido como una mancha de aceite que ha venido cubriendo la totalidad del territorio. ¿Esto qué significa? Tenemos esta situación en este momento, en donde hay un territorio de Lima que prácticamente está ocupado en su totalidad, quedando solamente con posibilidades de crecimiento futuro las áreas de las pampas del norte de Lima, que estaba definido igualmente como un área de expansión urbana desde la década del 70. Estaban reservándose estos territorios del norte como los territorios del sur. En ese momento, el Estado, a través de la exdirección de bienes nacionales en la década del 60, le otorgó al ejército en aquel momento, el ex Ministerio de Guerra, 45.000 hectáreas de terrenos en el norte y 47.000 hectáreas en el sur en la década del 70. Y eso ha mantenido que de alguna manera se ha resguardado esos territorios que hoy en día están teniendo ya, digamos, presiones en cuanto a su ocupación. Lo que ha sucedido con estas dos áreas de expansión urbana que están en el plan metropolitano vigente es que en el año 70 ha habido un cambio de posición que tenía el gobierno de turno. Siendo área de expansión urbana, había proyectos para su ocupación, pero ha habido un cambio significativo en la medida que ha intervenido el Ministerio de Ambiente y ha definido 8.000 hectáreas de terreno para constituir o construir un parque ecológico nacional. Por lo tanto, ha hecho un taponamiento acá y ese proyecto de todas maneras está siendo revisado en la medida que la totalidad de 8.000 hectáreas realmente va a ser costosísimo mantener una gran área ecológica. Esto lo estamos revisando al amparo de un plan de ordenamiento territorial que de acuerdo a ley lo viene ejecutando la Municipalidad de Lima a través del Instituto Metropolitano de Planificación, que nos permitirá definitivamente saber qué territorios definitivamente pueden ser para fines recreacionales, ecológicos y qué territorios pueden quedar para fines de expansión urbana. El otro territorio importantísimo que en todo caso nos involucra a todos nosotros que estamos presentes es el área sur. El área sur igualmente estuvo protegido por el ejército hasta que finalmente se retiraron y hoy en día, a partir del año 99, 31 de diciembre de 1998, el gobierno saca la ley para llevar adelante el gran proyecto Mesías, que es la que tenemos acá en las pampas del Lurín, conjuntamente con la parte pegada a las pampas de San Bartolo. Para esa ley ha establecido 8.000 hectáreas de terreno que fueron las primeras que declaró de intangibilidad. El Congreso de la República finalmente le dijo que las 8.000 no eran posibles en procesos expropiatorios y solamente les dio 1.350 aproximadamente para el proyecto que ustedes conocen y que está funcionando en el sur de Lima. Y han quedado como 6.600 hectáreas, de las cuales aproximadamente debe haber 30% de ese territorio ya entregado a propiedad privada y hay otro 70% que más o menos está en propiedad pública. Sobre el particular, desde el año 2010 existen iniciativas legislativas del gobierno central para revisar la ley y ver cómo la reconstituye bajo otra fórmula seguramente ante la presión y necesidades de territorios para fines de expansión urbana. Y en este caso también esta actual gestión del gobierno central está haciendo lo propio.
Estamos en coordinaciones con el Ministerio de Vivienda y nos han informado que está revisándose la ley para ver cómo va a terminar finalmente y poder levantar las calificaciones que hoy en día tiene, porque está intangible. El otro tema que tenemos ahí es que también el Instituto Metropolitano de Planificación viene elaborando el plan de ordenamiento territorial de toda la cuenca del río Lurín. Estudios tanto del norte como del sur que estarán realmente a disposición ya para poder ser aprobado más o menos en septiembre de este año. Y ahí está interviniendo directamente el Ministerio también de Ambiente, que constituye el comité que va a estar presente en el proceso, que va a ser igualmente participativo con todas las municipalidades provinciales y distritales que tiene la cuenca, desde la cuenca baja hasta la cuenca alta. Por lo tanto, es un trabajo intenso que se va a realizar en los próximos meses. Esos estudios nos servirán de base igualmente para poder establecer qué territorios son útiles o van a servir para la expansión urbana, qué territorios deben ser protegidos y qué territorios no se van a poder utilizar, porque los trabajos que se realicen en planes de ordenamiento territorial significan evaluar la calidad del suelo, la calidad del ambiente, el sistema ecológico, el sistema económico que tiene todas las cuencas que está trabajando desde el Lurín hasta la cuenca de Chilca, íntegramente, que nos permitirá definir mejores orientaciones para la utilización de estos territorios en lo que estamos necesitando todos, áreas para la expansión urbana, que en este caso buscaremos que tenga el ordenamiento que corresponda, sin que ello significa una presión que pueda crear problemas al Valle del Lurín. Este es un poco el gran reto que tiene en este momento la ciudad de Lima, el gobierno metropolitano de Lima y los gobiernos locales distritales. Cómo enfrentar el futuro crecimiento cuando realmente las áreas de expansión que son posibles y que si sumamos ambos, tranquilamente podemos permitir un ingreso o una ocupación del orden de 4 millones de habitantes más para la ciudad de Lima en los próximos 20 años o 25 años, que sería aproximadamente 2035, que más o menos esa es la población que va a tener Lima, o sea, un incremento a los 14 millones que está más o menos señalado en las estimaciones que hemos dado. Por lo tanto, es importantísimo cómo se va a trabajar estas áreas de expansión, pero realmente con orden, porque no son territorios de una ocupación fácil, tienen sus limitaciones, son áreas realmente con problemas de calidad de suelos. Por lo tanto, no es fácil entrar a procesos de densificación. Esto es un poco lo que nos produce esta situación en las actuales circunstancias. Por favor, ¿podrías pasar? En síntesis, a nivel de Lima metropolitana, tenemos estas características de la problemática que viene de muchos años: inadecuada organización territorial, marginalidad socioeconómica, deficiencias en la red de transportes, condiciones ecológicas deterioradas, insuficiencia en la infraestructura básica y de servicios. Es una problemática permanente en el tiempo, en la medida en que el crecimiento de Lima, como hemos lo visto en el primer cuadro, ha sido un crecimiento acelerado desde la década del 60, 50, 60 y 70, con procesos migratorios importantes que ha tenido Lima, y que en el camino ha venido deteniéndose el proceso migratorio, pero la población ya por efectos de crecimiento vegetativo se ha venido ensanchando. Por lo tanto, la población que tiene hoy en Lima y su crecimiento está fundamentalmente centrado en lo que es el crecimiento vegetativo, es decir, el crecimiento está relacionado a la cantidad de los que nacen versus los que mueren. Ese coeficiente se llama crecimiento vegetativo. Entonces, y hoy en día, evidentemente, se está controlando más por efectos de los avances tecnológicos para controlar la salud, y por lo tanto tenemos una población más vieja que antes, y también los niños que nacen. Esa relación de muertos y vivos da el coeficiente de crecimiento vegetativo. Por esas situaciones hoy en día está creciendo Lima, y el crecimiento, la tasa de crecimiento está disminuyendo significativamente. De lo que fue fuertemente crecido el año 72 en el censo, tenemos a la fecha un crecimiento de 2.1 versus 5.5 que tuvimos hace 40 años atrás. Eso es un tema que es importante mencionarlo.
Pero para realizar un proceso de planificación ordenada es importante conocer de que dentro de la visión que se ha planteado y se ha dicho anteriormente, debe haber un proceso real de descentralización. La Municipalidad de Lima, a través de varias gestiones atrás, viene reclamando al gobierno central que le otorgue las transferencias que correspondan, porque no es posible manejar la planificación, el ordenamiento de la ciudad si estamos compitiendo con el gobierno central en manejo de ¿qué? De transporte. El Ministerio de Transporte está metido en transporte público, que es una competencia exclusiva de las municipalidades provinciales del Perú. Y en este caso, simplemente, ¿por qué transportes sí puede entrar en Lima y no entra en Puno, que no entra en Iquitos, por ejemplo, ¿no? Ahí no está transportes en manejo público, del transporte público. Lo mismo sucede con el tema del crecimiento. El gobierno central igualmente viene manejando las tierras, que tendría que transferirlas a la Municipalidad de Lima, y no las transfiere. El caso del agua, Sedapal sigue en el gobierno central, y todas las empresas de agua que antes manejó el Ministerio de Vivienda y Construcción, todas están manejadas por los gobiernos regionales o gobiernos locales a nivel nacional. Sin embargo, Sedapal sigue en manos del gobierno central. Entonces, ¿cómo puede hacer un gobierno municipal si no tiene esas funciones importantes? Tierras, agua, transporte. Las decisiones sobre las concesiones mineras las tiene el Ministerio de Energía y Minas. El tema de los saneamientos físico legal los tiene el gobierno central a través de COFOPRI. O sea, esos son elementos importantes con los cuales las municipalidades provinciales y distritales tienen que estar peleando el día a día cómo atender las necesidades de la población ante estas demandas concretas que le dan a su gobierno local, en donde realmente hay una relación directa de vecino con gobierno local, y estamos atravesando a través del gobierno central para poder conseguir y beneficiar esas demandas. Ese es un tema importante que quisiera que lo piensen, porque sin esos elementos, sin esos instrumentos, ni el municipio provincial ni el municipio distrital van a poder efectuar realmente las aspiraciones que ustedes van a volcar a través de los buenos deseos y visiones que van a mostrar en el trabajo de taller y en el trabajo final que vamos a tener con ustedes también. En cuanto a la parte concreta del área sur, hay unos elementos rápidos que voy a mostrar. El área sur, concretamente a la fecha 2010, es una estimación de 1.727.000 habitantes. Se espera tener al año 2021 2.236.000 aproximadamente, cerca a 500.000 de habitantes más se va a sumar al área sur de Lima. En cuanto a densidad, como pueden ver ahí, es una densidad baja, mucho más baja que el promedio metropolitano de 84-85 habitantes por hectárea bruta general. Es bien baja realmente, pero más o menos lo vamos a entender un poquito más adelante cuando les diga que efectivamente Lima tiene, la parte sur tiene serias limitaciones para un crecimiento. Bueno, acá desgraciadamente no lo podemos ver. En cuanto al crecimiento urbano y de vivienda, como dice, el área sur tiene ha pasado del año 93, censo 93, de 68 habitantes por hectárea bruta a 85 más o menos. El crecimiento que ha tenido el sur se ha dado entre el año 72 y el 81, casi en la totalidad de los territorios, de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, la parte de Lurín, que está creciendo fuertemente en los últimos tiempos, parte de Pachacamac. Entonces, simplemente esto lo que queremos señalar es que hay un territorio que está bastante copado ya, ¿no? Y por lo tanto hace imposible que siga expandiéndose dentro de estos mismos ambientes. Lo que está sucediendo es que está creciendo porque se está densificando las propias viviendas bajo el efecto que le estoy señalando de un crecimiento vegetativo. O sea, en cada vivienda hoy en día, aparte de la familia, están con los hijos y los matrimonios en la misma vivienda. Es muy probable que esté sucediendo ese fenómeno. Por lo tanto, se está densificando bajo esa lógica. En cuanto al servicio de agua potable, desagüe, energía eléctrica, se señala esta situación. Agua potable, 70% de las viviendas están abastecidas desde red pública, 85% tienen servicio todos los días, las 24 horas. En cuanto a desagüe, 69% de viviendas tienen redes dentro de la vivienda, y en cuanto a energía eléctrica, 90% de las viviendas tienen alumbrado eléctrico. Estas cifras están saliendo del censo del año 2007.
podría haber crecido o haber disminuido de acuerdo a cómo también ha crecido la población últimamente. En cuanto a las tendencias críticas y potencialidades del área sur, tenemos las siguientes. En cuanto a las tendencias críticas, decimos hay una estructura del área sur diferenciada en cuanto a su conformación física territorial, con limitaciones para su crecimiento urbano, como son Pantano de Villa. Es un área ecológica que las normas están planteando que no puede crecer porque simplemente hay un agua debajo, por eso son pantanos. Por lo tanto, es un tema a conservar por las particularidades de su ecología. En cuanto a la cuenca del río Lurín, lo mismo, es el valle del Lurín que hay que proteger porque es el único pulmón realmente que oxigena todo el resto de la ciudad de Lima. En cuanto a los balnearios del sur, lo mismo, tiene particularidades los balnearios del sur para su crecimiento. Son territorios muy frágiles realmente, pegados a la línea costera. Y también los distritos consolidados que estamos conversando, en donde simplemente se conjuga con este otro elemento que tiene que ver con la utilización de las laderas, como la utilización de los terrenos sobre los cuales ha crecido estos distritos populares. Asentamientos poblacionales que están al margen de las normas de edificación, habilitación, zonificación, generando edificaciones en condiciones inadecuadas y grandes extensiones urbanas con carencia de áreas verdes, equipamientos y servicios de nivel local, informalidad en la ocupación urbana y una ausencia total de control urbano de cómo se viene ocupando la ciudad en la parte sur. Lo que les señalaba, viviendas que se encuentran en laderas cerros con alto grado de vulnerabilidad ante desastres. De acuerdo a estudios que se han venido realizando últimamente, hay todo un trabajo que se realizó, pero se quedó trunco desde el año 2007 con INDECI, en donde tenía el IBP un convenio para revisar las áreas íntegras de la ciudad de Lima para ver simplemente cómo hacer para regular, mejorar las construcciones bajo la hipótesis que hoy en día ya lo conocemos todos, que está abiertamente en el debate, que lo que puede venir a futuro con un desastre de un sismo, estamos hablando de un sismo de 8 o 9 grados. Por lo tanto, como está avisándose permanentemente, hay que tener las previsiones y hay que estar pensando que esa situación puede ocurrir por el silencio sísmico que existe en los últimos años frente a las costas de Lima metropolitana. Esa preocupación de INDECI va por ese lado, donde realmente las mayores afectaciones van a ser en las laderas y van a ser en las zonas antiguas de la ciudad de Lima. En cuanto a la tendencia de ocupación urbana, formal e informal de terrenos agrícolas con los consecuentes efectos ambientales y económicos contra la ciudad, permanentemente existen presiones de cambio y zonificación en el Valle del Lurín, porque están cambiando seguramente las propiedades y están siendo compradas por inversionistas que están presionando para cambiar el uso. La norma vigente señala, en base a una ordenanza que salió el año 310 de un estudio que se hizo de ordenamiento territorial en la cuenca del río Lurín, en la parte baja, simplemente que no debería ser aplicado de ninguna manera los reglamentos que se utilizan para fines urbanos, que es un territorio que en todo caso debe constituirse con normativa especial de carácter más rural que urbano. Y en esos términos ha sido establecido y aprobada la ordenanza 1117, con la cual se rige, digamos, la normativa para el Valle del Lurín. La otra cosa importante es la carencia de una estructura vial importante, el sector ubicado al sur del río Lurín, donde se tiene como única vía estructuradora la Panamericana. O sea, no hay otra vía que pueda articular mejor a todos los territorios, solamente nos vinculamos a través de la carretera Panamericana y no es suficiente. Si no tenemos una buena previsión a futuro, esa Panamericana puede colapsar como viene colapsando la Panamericana Norte, donde una sección que tenía de 120 metros de sección normativo, hoy en día en el norte estamos por 40, y hay toda una preocupación de cómo revertir las ocupaciones irregulares que se han dado para tener una vía mucho más amplia, con todos los carriles que se requiere para una mejor circulación y articulación de la ciudad con sus áreas de expansión. En cuanto a las potencialidades que tiene este territorio, podemos señalar las siguientes: existencia de grandes territorios con aptitud moderada para una futura expansión urbana residencial, productiva, industrial, cultural, ecológica y recreacional de la ciudad, como son las Pampas de Lurín a San Bartolo, que ofrecen la oportunidad de crear y desarrollar nuevos patrones de ocupación urbana sustentados en estudios de ordenamiento territorial que ofrezcan óptimas condiciones de habitabilidad y aseguren la calidad de vida de los futuros habitantes.
surgimiento de nuevos núcleos o ejes de actividades urbanas productivas, comerciales y servicios, como es el caso del Parque Industrial de Villa El Salvador, que es uno de los únicos claros que existe como estructurante en ese territorio. Que tienen ustedes podrán incrementarlas. Igualmente sucede con la parte de las potencialidades que tiene para que lo puedan utilizar en mejores condiciones para hacer las propuestas que ustedes creen conveniente para que el Plan Regional de Desarrollo Concertado los pueda recoger dentro de su formulación. Muchas gracias.